Los 20 acusados por los atentados terroristas de París en 2015 fueron condenados. La mayor sentencia fue para Salah Abdeslam, el único sobreviviente de la unidad yihadista. Él pagará cadena perpetua. Esos ataques fueron los más mortíferos en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. La OTAN considera que Rusia es la mayor amenaza directa para la seguridad de Occidente. La organización ratificó su apoyo a Kiev y acordó un plan para modernizar a las Fuerzas Armadas ucranianas. También invitó formalmente a Suecia y a Finlandia a ser parte del grupo. Rusia dijo que respondería ante las amenazas. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, no aspirará a la reelección. Y es que se espera que haya una nueva votación parlamentaria, la quinta que ha habido en tan solo 4 años, ya que el legislativo está a punto de disolverse. Ampliamos desde Jerusalén. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. Comenzamos en Francia. Después de 10 meses de audiencias, este miércoles la justicia condenó a los 20 acusados dentro del proceso por los ataques terroristas de París en 2015. Los atentados fueron los más mortíferos en el país desde la Segunda Guerra Mundial, pues en ellos 130 personas perdieron la vida. 2 de los responsables pagarán cadena perpetua. Luis Muñoz tiene todos los detalles. Casi 7 años después, justicia. El Tribunal Especial de París condenó a Salah Abdeslam a cadena perpetua. Es la quinta sentencia máxima en la historia de Francia y fue para el único perpetrador superviviente de los atentados del 13 de noviembre en París y Saint-Denis. Murieron 130 personas, en la mayor matanza en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Del resto de acusados, otros 19 fueron reconocidos culpables de todos sus cargos menos uno, que solo fue condenado por el delito de concierto para delinquir. Tenemos la sensación, después del veredicto, de que estamos pasando página. Las sentencias pronunciadas no son excesivas. Se adaptan tanto a los hechos como a quienes los cometieron. Para las víctimas, esta sentencia también supone el fin de una etapa. Después de años esperando este momento, podrán respirar. Antes de pensar en las secuelas, ya las digeriré. Pero hemos terminado un primer ciclo y ahora hay que pensar en el siguiente. Todavía espero poder conjugar la palabra víctima en pasado. Estoy satisfecho con la sentencia y creo igual que mucha gente que es justa. No hay que exagerar, no hay que pedir más, pero yo creo que todo lo hecho ha sido de acuerdo con la ley y eso es bueno. El juicio ha durado 9 meses. Ahora los acusados podrán apelar a una sentencia escrita de 120 páginas que recibirán el jueves. Luego de que se conocieran las sentencias por los atentados de París, el expresidente François Hollande publicó una carta en la que recibe el veredicto y afirma que se reivindicaron los valores de la democracia francesa. Quien entonces era el mandatario del país, agregó que el juicio le permitirá a todas las generaciones futuras no olvidar las consecuencias del fanatismo de los terroristas. Hollande también le habló a las víctimas. Al dar voz a las víctimas durante meses para tener todos los testimonios y hacer un balance del sufrimiento y el dolor, y al solicitar la presencia de todos los actores de esta tragedia, la justicia permitió buscar la verdad para entender mejor el camino del terrorismo islamista. En España se realiza el segundo día de la cumbre de la OTAN. Los países miembros de la alianza militar consideran que Rusia es la mayor amenaza para Occidente en este momento y reiteraron su apoyo a Ucrania. Como parte del refuerzo, Estados Unidos enviará más militares a las naciones europeas que hacen parte de la OTAN, especialmente a las que están más cerca de Rusia. Canadá, España y Noruega tomaron decisiones similares. Se trata de un delicado equilibrio para los dirigentes de la OTAN. Dejar que sus miembros armen a Ucrania sin provocar un enfrentamiento directo con una Rusia que cuenta con armas nucleares. Zelensky lleva meses pidiendo el apoyo de las democracias occidentales. Una llamada a la que los líderes mundiales decidieron responder en la cumbre de la OTAN en Madrid. Y nuestra respuesta fue sí. Estamos preparados porque están luchando por su independencia, pero también están luchando por valores que son importantes para la OTAN. Para pasar de las palabras a los hechos, Estados Unidos refuerza su posición militar en Europa del Este. Como primera fuerza militar de la OTAN, 100.000 tropas estadounidenses están actualmente estacionadas en Europa y se prevé que aumenten especialmente en el este. Biden también desplegará más aeronaves en Reino Unido y aumentará su flota naval en España.
Creo que esta cumbre es la oportunidad de coordinar nuestros esfuerzos para garantizar la seguridad de nuestro espacio. Otros países están siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Canadá se comprometió a enviar tropas a Letonia. Noruega también dijo que donaría 3 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple a Ucrania. La OTAN, en su conjunto, tiene previsto multiplicar por 7 el número de tropas en alerta máxima, pasando de 40.000 a 300.000. También abordaron cuestiones que van más allá de las fronteras de Europa, en particular el fortalecimiento de la región del Indo-Pacífico, así como abordar los desafíos de China y las amenazas del programa nuclear de Corea del Norte. Otro de los anuncios de la OTAN es que invitaron formalmente a Suecia y a Finlandia a ser parte del grupo, luego de que Turquía levantara su veto. Rusia respondió que no tiene problema en que esos países se unan a la alianza militar, pero que si la OTAN despliega militares e infraestructura en las naciones escandinavas, los rusos responderán de la misma manera. Y es que Finlandia es uno de los países que más frontera comparte con territorio ruso, con más de 1.300 kilómetros. Estas fueron las palabras de Vladimir Putin. Con respecto a Finlandia y Suecia, no tenemos el tipo de problemas que desafortunadamente tenemos con Ucrania. No tenemos disputas territoriales con ellos. No hay nada que pueda preocuparnos en términos de que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la OTAN. Si quieren, adelante. Pero deben entender claramente que no enfrentaron ninguna amenaza antes de eso. Ahora, si se despliegan las tropas y la infraestructura de la OTAN, nos veremos obligados a responder de la misma manera y crear las mismas amenazas al territorio que ahora nos están creando a nosotros. En noticias de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky informó que intercambiaron 144 soldados ucranianos por la misma cantidad de rusos detenidos. Es el mayor canje de prisioneros que ha habido hasta ahora. 95 de los liberados defendieron la acería de Mariupol, en la que el grupo militar Azov ganó popularidad. Este grupo nació por líderes ultranacionalistas y ahora respalda al ejército ucraniano. Ellos accedieron a hablar con las enviadas especiales de France 24, Leticia Álvarez e Irene Sabio, bajo la condición de que no reveláramos sus coordenadas. Son las fuerzas especiales integradas en el batallón de Azov, una nueva división que lucha en primera línea y en las operaciones más expuestas de la guerra de Ucrania. Entrenan en distintas localizaciones para evitar ser descubiertos. Trabajamos como grupo de reconocimiento y sabotaje. Nuestra tarea es destruir equipos, mano de obra y minas, limpiar minas, realizar reconocimientos, dirigir la artillería o liberar pueblos si la situación lo requiere. Podemos llevar a cabo la defensa de pueblos. Un batallón polémico por su pasado paramilitar de líderes ultranacionalistas y extremistas que utilizan símbolos nazis. Su comandante lo niega. Estas son las fantasías de algunas personas sobre el hecho de que fue creado a partir de personas ultranacionalistas. Los miembros de la unidad eran personas patrióticas que amaban su país, a su estado y su cultura. Han sido utilizados por Vladimir Putin para acusar a Ucrania de nazi en numerosas ocasiones. Son mediáticos, saben utilizar las redes sociales y la batalla de la acería de Mariupol ha hecho crecer su fama. Digámoslo así, se trata de una unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todos los participantes tienen experiencia de combate. Muchos de ellos pasaron por el Azov de Mariupol. Algunos se han retirado. El batallón de Azov sigue entrenándose indefinidamente entre bosques y colinas para preparar a los nuevos combatientes que luchen en el este de Ucrania. De Ucrania nos vamos a Israel. El primer ministro Naftali Bennett afirmó que no aspirará a una reelección en los próximos comicios. Y es que el Parlamento está a punto de disolverse, luego de que Bennett promoviera el cambio legislativo tras las luchas internas que le impidieron gobernar en coalición. Esta sería la quinta elección en menos de 4 años. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Coe Barberena, nos explica qué está ocurriendo en la política israelí.
Con apenas poco más de un año en el cargo de primer ministro de Israel, Naftali Bennett anunció que no buscará su reelección y que se alejará de la función pública cuando se forme el nuevo gobierno, aunque no se trata de algo definitivo porque, en sus palabras, servir a Israel es su destino. Además, confirmó que su partido político, Yamina, será liderado por Ayelet Shaked, actual ministra de Interior, una figura del ala más dura de esta formación derechista que se ha mostrado dispuesta a formar un gobierno con el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y que podría convertirse en una jugadora clave en el futuro político israelí. Y aunque Bennett dio su mensaje de despedida, deberá permanecer en el cargo por al menos un día más, luego de que la Knesset, el Parlamento israelí, fallara en su objetivo de disolverse antes de la medianoche del miércoles. Tras una jornada de intensos idas y vueltas, los legisladores aplazaron la resolución para el jueves por la mañana. También deberán fijar la fecha de las nuevas elecciones, las quintas en 3 años y medio, algo en lo que tampoco hay acuerdo. La oposición prefiere que sean el 25 de octubre y el oficialismo el 1 de noviembre. En el centro de los desencuentros están 2 proyectos que la coalición considera clave aprobar antes de la disolución del Parlamento. Uno allanaría el camino para que los israelíes tengan una exención de visados para viajar a Estados Unidos y el otro avanzaría un sistema de metro para Tel Aviv y sus alrededores, pero ambos proyectos están estancados entre una oposición que no quiere entregar victorias al gobierno antes de las elecciones y los propios y algunos partidos de la formación de gobierno que buscan ganar tiempo y forzar la aprobación de estos proyectos. En este escenario, y si la Knesset logra disolverse el jueves, Yair Lapid, el actual ministro de Exteriores, asumirá de manera formal como primer ministro interino de Israel en los primeros minutos del viernes. Pasamos a noticias latinoamericanas. En México mataron a otro periodista, el reportero número 12 que asesinan en lo que va del año en ese país, según la Sociedad Interamericana de Prensa. Se trata de Antonio de la Cruz, quien trabajaba para el periódico Expreso. Le dispararon cuando salía de su casa en Ciudad Victoria, ubicada en el noreste mexicano. La CIP sostiene que 2022 ya es uno de los años más letales para los periodistas de esta nación. Y en Nicaragua, la Asamblea Nacional canceló las personalidades jurídicas de otras 101 ONGs, con lo que se eleva a 758 las organizaciones ilegalizadas en el país. Los parlamentarios oficialistas consideraron que las entidades no cumplen con todos los requisitos de la ley de lavado de activos, pero la oposición tilda las acciones como una persecución, pues las ilegalizaciones han sido solicitadas por el gobierno de Daniel Ortega, especialmente después de las protestas antigubernamentales de 2018. Vuelve a haber espuma tóxica cerca a la capital de Colombia, Bogotá. Esta vez la nube de espuma cubrió al menos 30 casas en el municipio de Soacha. Las autoridades locales explicaron que analizarán las muestras para determinar qué causó esto. Imágenes similares se vieron en el vecino municipio de Mosquera a finales de abril por la contaminación de un río. A propósito de aguas contaminadas, en Lisboa continúa la segunda conferencia sobre los océanos, donde no solo discuten cómo limpiar los mares y las costas, sino también los efectos de la crisis climática. Y es que uno de los ecosistemas más afectados son los arrecifes de corales, que fue precisamente uno de los temas de la jornada de hoy en la cumbre. Nuestra enviada especial Marina Colorado nos cuenta la historia. Gran parte de la conferencia de los océanos se celebra fuera del recinto donde las delegaciones dan sus discursos y hoy se llevó a cabo una carrera contra la extinción de los arrecifes de coral, donde organizaciones públicas y privadas se reunieron para poner el foco en estos ecosistemas que tanto sufren los impactos del cambio climático y del calentamiento global. Una carrera contra el tiempo a bordo de un velero con mensajes en sus velas sobre el aumento de las temperaturas y la desaparición de los arrecifes de coral. Unos lienzos hechos de materiales reciclados. Representantes de Kenia, país coanfitrión junto con Portugal de la Conferencia de los Océanos, hablaron de cómo estos eventos crean conciencia, mientras que el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas recalcó cómo sus programas podrían ayudar a estos ecosistemas. Los arrecifes de coral son el corazón de la economía del océano o economía azul. Y la economía azul es el corazón de la salud del planeta y del crecimiento y bienestar del planeta, que a su vez es la clave de nuestra salud y bienestar.
Nuestra promesa por el océano se basa en nuestra visión de la economía azul. Incluye no solo restaurar con ayuda de nuestros aliados el $1 billón en pérdidas socioeconómicas que el mal manejo del océano ha causado, sino también crear un sustento y vida, es decir, océanos limpios. Unas ayudas que los corales necesitan desesperadamente, puesto que la mitad de estos ecosistemas ha desaparecido en los últimos 50 años y se estima que sin acciones urgentes el resto podría extinguirse en las próximas 3 décadas. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.